Ves al mundo quebrantado y el mal que está avanzando. Sabes que la luz de Dios traspasa toda oscuridad. Desearías ver que todo nuevo es. Amén. Ves la creación gimiendo y algo nuevo está viniendo. Es la gloria del Señor, la luz en medio del dolor. Será bueno recordar que Él es Señor. Amén. Hay alguien que es digno, hay alguien así. Hay alguien que pueda el libro leer y el sello abrir. El león de Judá la muerte venció. El cordero murió, el rescate pagó y nos liberó. Él es digno, Él es digno. Del poder y la gloria es digno, será digno de honor. Él es Dios el Padre si nos ama y su Espíritu nos guía. Y Jesús nuestro Mesías nos sostiene hasta el final. Quiere Dios en medio nuestro habitar. Amén. Hay alguien que es digno, hay alguien así. Hay alguien que pueda el libro leer y el sello abrir. El león de Judá la muerte venció. El cordero murió, el rescate pagó y nos liberó. De todo pueblo y nación, toda lengua y región, ha formado su reino y su pueblo con él también reinará. Él es digno, Él es digno, del poder y la gloria es digno. Él es digno, Él es digno, será digno de Él es digno, Él es digno, Él es. Pudieran parecer muy variadas, diferentes unas de otras, como si fuera una lista miscelánea de diferentes tipos de leyes. No parecieran tener muchas cosas en común, solamente leyes para el pueblo de Dios. Sin embargo, vamos a ver cómo sí tienen mucho sentido en la forma que están agrupadas. Y hoy vamos a estudiar entonces cómo es que la ley de Dios tiene un propósito más allá de cumplir ciertas cosas y sujetarnos a mandamientos que a veces son pesados. No, la ley de Dios es mucho, mucho más que solamente seguir instrucciones fríamente,
¿Sabe? La ley de Dios refleja el amor y la protección por medio de la santificación. Y ese es el mensaje en esta mañana. Quisiera que pudiera recordarlo o anotarlo. La ley de Dios es amor y protección por medio de la santificación. Nada más recuerda esta frase: amor y protección por medio de la santificación. Eso es el resultado que surge cuando nosotros meditamos en la ley de Dios. Vamos a orar y entraremos a este pasaje que voy a ir desglosando conforme vamos avanzando en la lectura, pero téngalo ahí abierto, Éxodo 22, de los versículos 18 hasta el 23:9. 22, 18 hasta el 23:9. Tenga ahí esa porción abierta. En un momento vamos a estar entrando en la lectura, pero vamos a orar primeramente. Señor, gracias por la bendición que tenemos de reunirnos, por tu gracia, por tu amor, Señor, para escuchar tu palabra. Necesitamos conformarnos a ella, Señor. En la semana somos bombardeados, somos atacados en muchas formas, Señor. El mundo trata de atraernos y seducirnos con sus leyes, con sus formas de tomar la idolatría de este mundo. Necesitamos, Señor, conformarnos a ti, y ruego que nos ayudes para que nuestros corazones deseen hacer tu voluntad, disfruten de hacerlo, Señor, de acercarse a ti, que podamos ver la ley como lo que es un acto de amor, de protección, en santificación. Ayúdanos en esta mañana en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pastor, Adelante. cierren la puerta de la cocina para que se caliente ahí. Gracias, hermana, por Sí, favor. ciérrenla. Sí, Lo que va llegando cuando más que le empuja. Sí, acabo ya con la estufita ahí. Estamos calientes nosotros, pero están Ah, ahí. bien. Gracias, hermana. Amor y protección por medio de santificación. Porque Dios nos da su palabra de amor, tú debes responderle con adoración. Porque Dios nos da su palabra de amor, tú debes responderle con adoración. ¿Cómo es que podemos responder de esa manera ante la palabra de Dios? ¿Cómo es que adoramos en respuesta de recibir la palabra de Dios? Pues adorando a Dios en santificación. Los primeros versículos que quiero que leamos del 18 al 20 hablan de adorar a Dios en santificación. Es decir, el poder ver cómo la forma en que Dios nos dejó su palabra nos permiten apartarnos de las cosas que a Él le detesta, las cosas que van contra su carácter. Eso es santificación y es una forma de adoración. Versículos 18 al 20, vamos a ver estos tres versículos y note lo que dice la Escritura. La hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. ¿Qué mandamientos tan duros, tan drásticos, o revelan prácticas tan extremas de los seres humanos? Y cuánto más si se trata del pueblo de Israel. Qué escandaloso sería aquellos que practican tales cosas, pero lo sabía. A la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Está hablando de las relaciones sexuales. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Medidas muy radicales, extremas. Brotes de pecado de esta naturaleza que deben de ser mencionados y tratados con esta forma también radical de parte de Dios. En los tres habla de muerte, de cortarlos del pueblo, de exterminar esos brotes de expresión pecaminosa, que la razón es porque atentan directamente contra la santidad, contra el carácter de Dios. Medidas tan radicales y extremas que pudiéramos pensar son muy severas. La hechicera, el perverso y el idólatra tenían en común un mismo propósito en los planes del maligno, del enemigo. Eran formas dedicadas, o sea, dirigidas objetivamente con una intención perversa de quitarle la adoración a Dios, adorando a dioses paganos. Esas prácticas, incluyendo la de cohabitar con bestias y animales, eran prácticas paganas de rituales que tenían el propósito de ofrecer una especie de sacrificio a dioses paganos. La hechicería, no se diga, era de la misma naturaleza. Y los sacrificios a dioses
exceptando solamente a Jehová. Él es el único digno de cualquier sacrificio. Pero cualquier otro Dios no. Entonces por eso el Señor en estas primeras leyes, que parecieran estar variadas entre muchas otras, está expresando la manera en que Él nos ama. ¿Por qué? Lo que más le conviene en la existencia del pueblo de Dios es que el pueblo de Dios tenga comunión con Dios. Es lo que más nos conviene. Es lo que más nos beneficia. El bien más grande que puede tener un hijo de Dios es disfrutar de la relación con Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Se acuerdan de ese salmo? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es alguien que ha entendido que no necesita a nadie más y que Dios es suficiente y que Él es el único digno. Pero en cuanto a mí, dijo también el salmista Asaf, el acercarme a Dios es el bien. No hay bien más grande, no hay bien más supremo que acercarme a Dios, estar bien con Él, caminar con Dios. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él confiaré, en Él esperaré. Y entonces, si se fijan, hermanos, las leyes de Dios que nos advierten de aquellos que le apartan a su pueblo de su comunión, las leyes que advierten a aquellos que estorban en la comunión con su pueblo, no es un capricho de Dios solamente para Él sentirse que es el mejor, el máximo. Él lo es, pero la razón que nos deja sus leyes es porque es un acto de amor para nosotros. Lo que más nos conviene es la comunión con Él. Lo que más necesitamos es la comunión con Él. Si se apartaban de esa adoración que solamente a Dios le merecemos, Él merece. Si se apartaba su pueblo de esa adoración, sus almas quedaban expuestas a la ira de su poder, de su santidad, porque la naturaleza de Dios es santa y no puede tolerar y cohabitar y tener amistad y comunión con alguien que adora a otro Dios. La ira de Dios es la única respuesta ante el pecado de aquellos que no le adoran, por la naturaleza santa que Él tiene, y por otro lado por la naturaleza del alma que Dios creó en su pueblo, en los seres humanos, la cual solamente puede ser satisfecha en Dios. Así que cuando Dios anticipa que estas prácticas merecen la muerte, está diciendo: yo amo a mi pueblo y yo quiero que no sea contaminado, y entonces tenemos que quitar de raíz esas prácticas que van seduciendo al pueblo, que lo van haciendo como que no pasa nada si hacemos esto con otros dioses. Lo que más le conviene al pueblo es la santificación, porque eso significa separados, apartados, dedicados solo para Dios. La santificación del alma es la más grande satisfacción del corazón. La santificación del alma es la más grande satisfacción del corazón. Cuando uno se santifica al Señor, el corazón se satisface plenamente, como nadie más lo puede satisfacer. Las medidas de Dios ante estas prácticas pecaminosas que el hombre llegó a desarrollar, aunque parecen muy duras, intolerantes, hermanos, no son sino un acto de amor, un acto de gracia en su sabiduría para con su pueblo, para con la iglesia actualmente, incluso para la sociedad. Que esos mandamientos todavía estén vigentes, que todavía podamos nosotros, en la libertad que tenemos en nuestro país, denunciar esas cosas, pararnos contra esas cosas, exhortar a las personas que lo hacen a que no lo hagan, que podamos alzar la voz con el evangelio. Todavía eso trae bendición a aquellos que lo escuchan y lo siguen. Todavía aquello es un acto de amor para esa sociedad en donde se proclama su palabra, su verdad, su ley. Cuanto más a sus hijos que se apoderan de ella, que se sujetan a ella. Hermanos, podemos pensar que esas cosas son extremas porque pues ya nosotros no practicamos tales pecados de esa naturaleza, pero la raíz de ello todavía sigue en esta sociedad y todavía permea nuestras mentes, nuestros corazones, todavía nos alcanza en lo más profundo si no tenemos cuidado. No tenemos que tolerar la ideología de género, por ejemplo, en ninguna de sus variantes, en ninguna de sus ofrecimientos. Y digo no tolerar porque sé que todos aquí diríamos, claro que no estamos de acuerdo y no lo practicaríamos ni lo enseñaríamos en nuestros hogares, pero a veces lo toleramos. ¿De qué forma?
indiferentes ante esa ola que a veces entra a nuestras casas por medio de la tecnología, por medio de la información, por medio de las redes sociales, con nuestros hijos, con nosotros mismos, y toleramos aquellas ideologías que pasan frente a nosotros sin decir nada, y nos vamos endureciendo, y poco a poco el corazón lo va aceptando sin darnos cuenta. No lo toleres, hermano. Cuando Dios advierte sobre esa terrible tendencia, confórmate a su palabra. Aunque parezca radical, no tenemos nada que seguir viendo si estás en un momento de distracción, de relajación en la televisión y pasa una escena que promueve la ideología de género. No tienes que seguir viendo más. Debemos darle la espalda, huir a eso. Denunciar la presencia de esas tendencias en nuestros propios corazones cuando el Señor nos confronta y nos dice, estás tolerando aquello aunque no lo practicas. Denunciarlo delante del Señor y decir, Señor, perdóname. Señor, es cierto, Señor, no me endurezcas a esta tendencia que el mundo está cada vez trayendo más y más. No debo ser indiferente ante esas posturas. Debo alzar la voz, debo enseñar, debo reprender a mi propio corazón, en mi casa también. Debo de parar aquello que está entrando, debo de denunciar aquello, debo exhortar, debo de limitar que no entren tales influencias cuando me doy cuenta que están allí entrando. Y debo de instruir a los míos e instruirme yo mismo y disciplinarnos contra esas tendencias pecaminosas que traen la ira de Dios. Esta lista de leyes comienza con aquellas cosas que atentan contra la santidad de Dios, porque de eso depende la comunión con Él. Y lo mejor que nosotros podemos tener entonces es la comunión con Dios en una vida santa como un acto de amor de Él. La idolatría más grande en nuestros días, hermanos, ocurre a través de nosotros mismos. Nos adoramos a nosotros mismos en nuestros deseos vanos de ver, de sentir, de gustar, de tener, de querer, de desear. Hay tantas formas en las que se promueve de parte del mundo y del diablo la idolatría personal. Son mis gustos, dicen algunos. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito. ¿Qué importa si yo lo hago? Y los sentidos son expuestos a toda clase de vanidad que parecieran inofensivos, pero nos apartan de la adoración al Señor, del tiempo con Dios, de cultivar nuestra vida espiritual. ¿Cuántas horas de adoración le rindes a tu carne en la semana? ¿Cuánto tiempo le rindes a ti mismo pasando en cosas que nada tienen que ver con la santificación? Sin tener que pensar necesariamente en los pecados que se denunciaron al pueblo de Israel, tan grotescos, pero que su raíz sigue dentro de nosotros en la sociedad que vivimos. ¿Cuántas horas, tiempos pasamos en cultivar lo que me gusta, lo que quiero, lo que me satisface, lo que me hace sentir bien, que nada suman a las cosas espirituales? ¿Cuántos actos de afrenta a Dios ocurren en tu día, hermano? ¿Qué significa esto? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuántas veces te has dado cuenta que hay momentos donde se afrenta la santidad de Dios en un instante, en un flechazo, por cosas que hacemos, que vemos, que decimos, que deseamos, que gustamos, en relación con el tiempo que invertimos? Su palabra se tiene que alzar en alto contra la denuncia de estos pecados, confrontar con firmeza ante el pueblo, ante la iglesia, ante la misma sociedad, porque sutilmente se va metiendo de la sociedad a los hogares, de los hogares a las iglesias, y la idolatría empieza a reinar en nuestros corazones con estas tendencias, filosofías perversas, vanidades huecas, nada nos dejan, nos roban el tiempo. Es interesante que en toda la Biblia, hermanos, la hechicería, la perversión y la idolatría suelen ir agrupadas, van juntas. Cuando el Señor las denuncia, cuando agrupa los pecados, la hechicería y la fornicación, por ejemplo, van juntos. Y eso está en el contexto de la idolatría, porque son las formas en que otros dioses, en que el diablo mismo es adorado y rechazada la santidad de Dios. Ahora quisiera que pensáramos en esta área, que es la más confrontativa para nuestras vidas, porque de allí viene la raíz de todo lo demás que hacemos, en la santidad de nuestras vidas. Pensemos en esto, hermanos. ¿Cuántas veces recuerdas este año pasado que tuviste que negarte a lo espiritual,
que tuviste que negarte a la oportunidad de crecimiento espiritual o de algún sacrificio que fomentaba tu piedad para atender algún asunto material, para darle lugar a algo social, para invertirle mejor a un asunto personal? ¿Cuántas veces en el año puedes recordar sacrificar las cosas de Dios para dar lugar a lo terrenal, a lo material, a lo social, a lo temporal? Y ojalá que las puedas recordar, hermano, porque no es cosa ligera eso. Esos son los momentos en los que nos entregamos a la idolatría de este mundo, en el que le damos la espalda al Señor. Si quiere todavía más claridad, me refiero a esas veces donde en lugar de tomar tiempo en el día para orar, para leer, para estudiar y buscar el espacio para hacerlo, hasta metemos en nuestra agenda cosas como de trabajo, como de reuniones familiares, como de descanso, o sea, eso sí. Y a veces cuando tenemos que cumplir con lo que el Señor nos ha dispuesto a través de su iglesia como servicios, cultos, estudios, no vamos porque tenemos otra cosa que hacer. Y hermanos, eso no es más que un acto de idolatría que tiene que ser cortado, que tiene que ser erradicado. Por medio de su palabra, hermanos, por medio de vivir la ley que Él nos ha dado, tú tienes que matar al hechicero que vive en tu carne, al perverso que habita en tu cuerpo, al idólatra que se esconde en tus pensamientos. Porque eso es lo que nos lleva a apartarnos de estar con Dios, de crecer en su palabra, de meditar en su nombre, de convivir en su presencia, porque estamos ocupados con cosas que yo necesito, que a mí me gustan, que me hacen sentir bien con otros, que me dan reconocimiento y reputación en tal y cual esfera social. Y entonces no puedo y no tengo tiempo, y es que mi trabajo, y es que mi familia, y es que mi no sé qué. Y hermanos, a Dios lo dejamos fuera. Interesante, ahorita que estamos empezando en las acciones de gracias, como el Señor trae al corazón el deseo y el sentido de honrarlo más a Él que incluso a la propia familia. Qué hermoso ver cómo Dios nos quiere hablar en ese sentido, exhortándonos desde nuestros corazones con su Espíritu Santo a que Él sea el primero, el único, porque Dios nos da su palabra de amor. Tú debes responderle con adoración. Somos privilegiados que Dios nos deje su palabra, que tengamos esta libertad, un lugar donde escucharla. ¿Quién nos las puede enseñar? ¿Cómo? Dijimos, en primer lugar, adorando a Dios en santificación. En segundo lugar, ayudando al necesitado en el dolor. Mire la siguiente lista de leyes. No solamente empezamos con la dedicación al Señor y santificación a Él y a su nombre y a su gloria, pero eso va a dar resultados si seguimos sus leyes en ayudar, en involucrarnos con el necesitado. Miren los versículos 21 al 28 y note lo que tienen en común estos versículos, 21 al 28. Al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo lo oiré, porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Mira esta lista de leyes que ahora tienen que ver primero con la relación con Dios, ahora con la relación al prójimo. Este pasaje tiene una lista de personas con una cosa en común. Todas necesitan algo que los demás pueden suplir, algo que nosotros podemos suplir en ellos, y nosotros necesitamos cosas que ellos pueden suplir en nosotros. Es Dios haciéndolo a través de su ley. Es Dios cuidando del débil, del necesitado, a través de sus leyes, involucrando a su pueblo. Así es como Dios lleva la gloria en esta forma de un pueblo que refleja su carácter. El pueblo de Dios estaba rodeado de este tipo de personas, y hoy en día no es diferente. Estamos rodeados de personas necesitadas en nuestra propia congregación, en nuestra familia, en nuestra sociedad.
Y es una manera de dar testimonio del Señor, de su carácter a través de estas leyes, a través de ayudar al necesitado en el dolor. Este pasaje, hermanos, nos ayuda a recordar que no tenemos que trasladarnos hasta el pasado allá con los judíos, y aquí estamos viviendo esta misma situación, y es que era inadmisible, como lo es el día de hoy, que el pueblo de Dios, un Dios de amor, un Dios generoso con su pueblo, un Dios que nos ha dado a manos llenas, que no escatimonia a su propio Hijo como algo para retenerse, sino que nos lo dio. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Es inadmisible que un pueblo que tiene un Dios tan generoso sea tan abusivo con su prójimo, sea tan mezquino con sus cosas y con sus bienes para la necesidad de otros, especialmente cuando hay una necesidad. Una de las características de la santificación del pueblo de Dios en relación con otros pueblos era que este pueblo debiera mostrar la diferencia de cómo se conduce con su prójimo, porque era un pueblo del Dios Santo, a cómo se conducían las demás naciones. Esa era una de las razones por las que Dios les dio estas leyes. Debería ser un pueblo diferente ante todas las naciones, precisamente para dar testimonio del carácter generoso, bondadoso, dadivoso, amoroso y cuidadoso de Dios. Que las naciones pudieran ver que este pueblo era un pueblo que ayudaba, que hospedaba, que amaba, porque había recibido ese amor de ese Dios. Lo regía un Dios de amor y de generosidad. Dios estaba recordándole a su pueblo, por medio de estas leyes, que lo que Él les pedía que guardaran con sus vecinos, con sus familias, con su prójimo inmediato, era lo que Dios le había dado al pueblo, era lo que Dios le había enseñado al pueblo, era lo que Dios había hecho con el pueblo. Lo único que Dios está diciendo es: quiero que repliquen mi carácter que yo les di a ustedes para que ustedes lo compartan con otros. Quiero que muestren quién es su Dios, quién los salvó. Un Dios que el pueblo, no siendo nada, Dios lo tomó y lo hizo grande. Dios lo levantó, Dios lo prosperó, Dios lo guardó, lo toleró, lo cuidó, lo amó. Y entonces el Señor esperaba que el pueblo reflejara ese carácter de amor, de gracia, de compasión con los demás. ¿Cómo respondemos ante la necesidad de un prójimo, hermanos? ¿Cómo respondemos? En nuestra sociedad, en nuestra iglesia, en nuestra familia, las leyes de Dios deben reflejar en nuestras vidas su carácter de amor al necesitado, en medio del dolor. Todas estas características de estos personajes tenían una necesidad: el huérfano, la viuda, el extranjero, el menesteroso, el pobre. Hay quienes no tienen un abrigo, y conocemos algunos, tal vez. Hay quienes no tienen un plato de comida. Hay quienes no tienen un par de zapatos buenos, un colchón digno donde dormir, un trabajo para subsistir. Y es cierto, no podemos resolver las necesidades físicas de todos los hombres, pero tampoco podemos ser indiferentes ante las oportunidades que Dios nos pone. No estoy hablando de salir a tratar de resolverle la vida física a todos, pero ¿qué cuando el Señor nos pone frente a una necesidad? Cuando el Señor pone en nuestro corazón ayuda tal, cuando el Señor nos da para poder ayudar, ¿qué con eso? A eso nos referimos. Esas leyes están dirigidas a esos momentos donde el Señor nos recuerda: yo te di, tú tienes, da. Yo te ayudé cuando tú no tenías, cuando tú sufrías, cuando tú no eras nada. Hay alguien ahí que te puse. Va. ¿Qué con esas leyes? No solo son necesidades físicas, hermanos, también son necesidades espirituales. Hay gente que no conoce de Dios. Hay gente que, siendo creyente, no tiene una iglesia. Hay familias donde solo uno es creyente y no tiene quien le anime. Hay personas que, teniendo iglesia y teniendo a Cristo en sus corazones, batallan para tener una Biblia. Hermanos, son necesidades que nosotros podemos dar, no solamente en lo físico, también en lo espiritual. Esos pasajes tienen en común que en cada caso hay una necesidad que puede ser cubierta por los que rodeamos, por los que tenemos al Señor, por lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo tratamos al extranjero? ¿Qué tan hospedadores somos? ¿Cuántas veces hemos tomado o hemos buscado la oportunidad de recibir a alguien en casa? De mostrarle a Cristo, de aceptarle cuando llega. En detalles como esos, hermanos, son tan prácticos que nos dejan mostrar a Cristo, nos dejan la oportunidad de reflejar el carácter del Señor.
¿Cómo somos con nuestra consideración a las viudas, al huérfano? Cuando sabemos que alguien no tiene lo que nosotros sí tenemos, o un sustento diario, o alguien que le pueda estar proveyendo, y el Señor nos da la oportunidad, ¿cómo respondemos ante ello, hermanos? ¿Cómo respondemos ante las autoridades que siempre están en el ojo del huracán? A eso se refiere el último versículo, donde habla de los jueces y del príncipe. También estas personas tienen esa necesidad de hablar de parte de Dios, y a veces son juzgados, criticados, desobedecidos, y tienen una necesidad que no es cubierta por el propio pueblo de Dios. ¿Cómo tratamos a estas personas? Porque Dios nos da su palabra de amor. Tú debes responderle con adoración. ¿Cómo? Adorando a Dios en santificación, ayudando al necesitado en el dolor. 3, dedicando a Dios lo mejor. Dedicando a Dios lo mejor. La siguiente lista de leyes tienen que ver con esta dedicación de lo mejor de lo que Dios nos ha dado para el Señor. Mire versículo 29 al 31. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el buey y con la oveja. 7 días estará con su madre, y el 8º me lo darás. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros le echaréis. ¿Qué tienen en común esos 3 versículos, estas 3 leyes? Una evidencia de que el pueblo de Dios reconoce la provisión de Dios y su poder sustentador es dedicarle a Él lo mejor. Lo que está diciendo aquí el Señor es: dame lo mejor de tu trabajo, dame lo mejor de tu familia, dame lo mejor de tus bienes, dame lo mejor de tu vida. Porque todo realmente es mío, dice el Señor, yo te lo he dado. Yo espero que tú, en tu voluntad, en tu gratitud, ofrezcas lo mejor de lo que yo te he dado. Era un recordatorio constante de que Dios era para el pueblo de Dios la fuente, la bendición, el sustento. Estas leyes debían recordarle al pueblo de Dios, como nos deben recordar a nosotros, que todo lo que tenemos viene del Señor, que toda buena dádiva, que todo don precioso viene de lo alto, del Padre de las luces. Debe recordarnos que nada tenemos por nuestras propias fuerzas, pero a veces tenemos que ser exhortados que nos comportamos como si lo hubiéramos ganado, si lo mereciéramos. Y las leyes que aquí se promulgan ahora tienen que ver con recordarnos que todo lo que tenemos viene del Señor, y una manera de reconocerlo es darle de lo mejor. Eso declaraba a todas las naciones que este pueblo reconocía quién era Dios, y que invitaban a esas naciones a reconocer a este Dios. Daban testimonio de lo que Dios era en sus vidas, con sus hechos. Qué maravilloso propósito de la ley de Dios en ese sentido. ¿Cómo somos entonces en esto, hermanos? Damos lo mejor de nuestro trabajo. ¿Sabe qué es lo mejor de nuestro trabajo, nuestro tiempo? Según la Escritura, según un principio bíblico, el diezmo. Aunque no es una imposición, aunque no es una ley en el sentido que lo fue en el Antiguo Testamento, ahora debiera ser por motivación lo mínimo. Eso es una forma de ver lo mejor de nuestro trabajo. ¿Sí? Antes el pueblo incluso entregaba el grano, la vaca, el buey, el maíz. Ahora podemos hacerlo con el 10% del ingreso si es que tiene un sueldo fijo. Y también, ¿por qué no? No se prohíbe. El Señor proveyó con ciertas cosas, si se quiere dedicar algo de eso en materia al pueblo de Dios, al reino del Señor, para el sustento de la iglesia, para la expansión del evangelio, adelante. Pero damos lo mejor de nuestro trabajo. Eso es lo que dice el primer versículo: no demorará las primicias de tu cosecha y de tu lagar. Allí hay un principio más que un mandato de diezmar por compromiso y por obligación. No, está hablando de un principio de gratitud, de reconocer que Dios nos dio aquel trabajo. Pero piense, ¿qué reflejamos de Dios cuando no damos para su obra? Cuando no damos para la iglesia, para el reino, para las necesidades, como Dios lo estableció en las Escrituras, de corazón, de acuerdo a lo que Dios nos dio, y nosotros nos quedamos con ello. Luego, lo segundo que vemos es dar lo mejor de nuestra familia. Ahí dice, darás, note el versículo 29, la segunda parte: me darás el primogénito de tus hijos. En las leyes judías, en el linaje esperado, era una forma
de decir lo más valioso de tu familia me pertenece, por no decir, era una manera de involucrar o de decir tu familia, la esencia de tu familia es mío, me pertenece, dedícamelo. Con lo mejor de nuestra familia. Dedicamos a nuestra familia al Señor. Los que tenemos una autoridad, un liderazgo, una responsabilidad. Les guiamos en sus caminos, instruimos a nuestros hijos. Somos ejemplo de quién es Dios en casa. Ellos pueden ver el valor de la familia en Dios. Y no solamente eso es para los padres de familia, varones, y para las hermanas, madres de familia, también para los hijos. Dedicamos a nuestros padres al Señor, dedicamos a nuestros hermanos al Señor. Si somos creyentes, hijos de Dios, no importa qué rol tenemos en la familia, debemos de darle lo mejor de nuestra familia al Señor. ¿Cuánto ora por sus hijos? Para ser más prácticos. ¿Cuánto ora por su esposo, por su esposa? ¿Cuánto oras por tus padres? Joven, hijo, ¿cómo es que le das tu vida espiritual? Algunos dicen, pues es cosa de cada quien. Menospreciamos el valor de la familia delante de Dios. No, pues cada quien que lo haga como cada quien pueda. Cada miembro en cada familia debe dedicar a Dios su familia. Orando, enseñando, guiando, siendo ejemplo cada día. Podemos hacer eso, hermanos. No hacerlo es que no estamos entendiendo las leyes del Señor, no estamos valorando lo que Él nos ha dado. Él nos dio una familia, papá, mamá, Él nos dio hijos para el Señor, para que los criáramos para Él. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del bien. Muchachos, si todos somos hijos aquí, el Señor nos ha concedido padres, para que viéramos el carácter de Dios, para que viéramos la bondad de Dios, para que aprendiéramos del Señor, para que le demos gracias a Dios por un proveedor, por una figura de seguridad, por una autoridad. Refleja a Dios. Es la manera de Dios representarse en sus principios en el hogar. Y debemos dar gracias a Dios por ello. Más si tu padre y tu madre se esfuerzan por llevarte en los caminos del Señor, debieras darle gracias a Dios y dedicarlos al Señor. Lo mejor de tu familia pueden ser tus padres. Dedícalo al Señor. Dile gracias, Señor, por ellos. Oro por ellos. Los honro. Finalmente, tu misma presencia, tu misma vida, tu mismo tiempo, tus mismos talentos. Lo mejor de tu vida, dice el versículo 31. Y me seréis varones santos. Está hablando de la vida completa, de lo mejor de nosotros, de nuestras fuerzas, de nuestros talentos. ¿Cómo es que nosotros nos rendimos al Señor en esas formas que Él nos ha dado, que Él nos ha provisto? Tenemos para el Señor lo mejor de nuestro tiempo. Hermanos, debemos presentarnos delante de Dios con lo mejor que tenemos. Y en la medida, no nos comparemos con otros. Si yo tuviera lo que el hermano tiene, yo haría eso. Si yo tuviera la salud del hermano tal, yo con lo que tiene, lo mejor que usted tiene. A veces la enfermedad y la limitación de una persona puede ser lo mejor para el Señor que la salud y las fuerzas de otra que no se los entrega. Porque Dios recibe la gloria y la honra en lo que Él nos ha dado y nos ha permitido. Tú mismo y yo mismo debemos de presentarnos delante de Dios con lo mejor de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas, de nuestros talentos. Levántese temprano para orar, para leer, para estudiar. O busque un tiempo en el día. No tiene que ser en el horario que yo lo hago, no tiene que ser en mis métodos, pero búsquese un tiempo en el día. Lo mejor de su tiempo, de su vida. La vida se gasta conforme el tiempo pasa. ¿En qué está dedicando su vida en relación al tiempo? Sus fuerzas se van a ir agotando, depende en qué las va invirtiendo, pero se van agotando. ¿En qué las está invirtiendo? Está haciendo sacrificios que pueden ayudarle a crecer espiritualmente, que fomentan el crecimiento espiritual de su vida, que fortalecen la fe de su alma. Eso es lo mejor de su vida. Gástese, consúmase, sacrifíquese, pero gozosamente para el Señor. Porque Dios nos da su palabra de amor. Tú debes responderle con adoración, adorando a Dios en santificación, ayudando al necesitado en el dolor y dedicando a Dios lo mejor. Por último, la última línea de leyes tiene que ver con integridad en tu corazón. Con integridad en tu corazón. Versículo
1 del 23 hasta el 9. Note lo que tienen en común estos pasajes. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser falso testigo, no seguirás a los muchos para hacer mal, no responderás en litigio inclinándote a los demás para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares al buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve y llévaselo. Si vieres al asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu enemigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. ¿Qué tienen en común todos estos pasajes? Actos de integridad. Allí donde el Señor mira el corazón, allí donde nadie te aplaude, allí donde nadie va a reconocerte tal vez, allí donde tú dices, puedo justificar esta acción porque es mi enemigo, y bueno, pues es su güey, el que se perdió, ni modo, yo lo puedo llevar, pero que lo venga a buscar él. Es allí donde el Señor ve el corazón, es allí donde se nota, se mide la integridad. Estas leyes son para reflejar que realmente creemos en un Dios amoroso, compasivo, con un amor incondicional a nosotros. Y que podemos nosotros cumplir el mandamiento de amar incluso a nuestros enemigos. Porque siendo enemigos de Dios, Él nos amó primero. Y Él nos buscó, y Él nos trajo. También allí la ley de Dios regula nuestras vidas en un acto de amor que nos permite ser llenos en lo más profundo de nuestro corazón. Mire, cuando le hacemos un bien a alguien que nos ha hecho un mal, el corazón se satisface como nada más lo puede hacer. Y cuando nosotros nos vengamos, siente una especie de dulzura que luego se convierte en amargura. Pero esos mandamientos son un acto de Dios en su amor, en su protección, por medio de la santificación. Muchos actos donde se pone a prueba la intención, la integridad de corazón, son puestos delante de nosotros para que nosotros cumplamos estos mandamientos. Y allí, hermanos, ayuda donde no eres popular, donde nadie te lo va a reconocer, allí donde quizás nadie más lo verá, ayuda sin quejarte. Sé justo, sin buscar recompensa. Luego me lo pagas, o lo esperamos que nos lo hagan, aunque no lo decimos. No. Sacrifícate sin reconocimiento. Hay alguien que te va a reconocer un día, cuando fuere tiempo. Pero aquí no importa. Estamos adorando a Dios con ello. Di la verdad, aunque no sea popular decirlo, aunque seas rechazado, aunque seas criticado. Haz lo correcto, aunque nadie publique tu bondad, aunque nadie se entere. Haz todo con integridad. Y sabe que Dios es quien concede todo lo que Él sabe, que cada quien ha hecho, le va a recompensar. Él sabe toda la verdad y a nadie dejará en deuda. La ley de Dios, hermanos, es amor y protección por medio de la santificación. Adorando a Dios en santificación, ayudando al necesitado en el dolor, dedicando a Dios lo mejor, con integridad en tu corazón. Porque Dios nos da su palabra de amor. Tú debes responderle con oración. Padre, gracias. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tanto vivir tu palabra, conformarnos a ella. Luchamos todos los días, Señor, en nuestra carne. Luchamos, Señor, con el sistema, pero no queremos bajar la guardia. Ayúdanos, Señor. Gracias por este pueblo que tú has llamado, que tú has redimido. Necesitamos, Señor, conformarnos más y más a ti. Danos esa fuerza por medio de tu Espíritu Santo, usando tu palabra. Gracias por tu ley, preciosa ley, perfecta ley. Solo ayúdanos a conformarnos a ella y bendice a tu pueblo y glorifica tu nombre. En el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pues, hermanos,